La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola y bienvenidos, esto es A Pensar Más. Hoy miércoles 13 de septiembre. Rosa María, ¿cómo estás? Mucho mejor. No, estoy todavía un poco mal, pero hay que cumplir, pues el deber es el deber. Hay que salir adelante como hacen todas las mamás en el Perú, por favor. Hay que tomar todos los remedios que me han dado. Sí. Si me tomo todos los remedios que me han dado, me intoxico, ¿eh? Pero acá he traído un brebaje para animarme, ¿no? Y la verdad es que me acabo hace 2 minutos de meter un anestésico en la garganta, por lo tanto ya no siento tanto el dolor. Pero bueno, hay muchas novedades. Primero quería empezar con Maranguita, porque anoche ha habido nuevamente un motín, si se puede llamar así, porque son menores de edad, o si quieren una rebelión con toma de rehenes, que eran los mismos profesores, y las tomas aéreas hoy de Maranguita, hechas con dron, antes no se podía, ahora sí, dan cuenta de 2 patios completamente destrozados, donde han quemado colchones, han quemado mobiliario, y yo creo que una de las cuestiones más importantes que hace Maranguita es segregar. Es decir, de los 700 y tantos chicos que tienen, pues separa a los altamente peligrosos, y hay unos 70 que son altamente peligrosos. Tal vez esto pueda parecer una locura, pero tal vez la segregación tiene que ser mucho más radical. Y tal vez el Ministerio, esto depende del Poder Judicial, no del Ministerio Público ni del INPE, tendría que buscar un otro local para poner a los irreductibles. ¿Por qué les explico esto? Porque en un penal de 700 internos, porque son jóvenes infractores, no son delincuentes, puedes tener desde un chico que ha robado un teléfono, no sé, que tiene todas las posibilidades de no volver jamás a la cárcel, hasta un chico que ya tiene varios asesinatos. Que es un sicario. Exactamente. Entonces, al separarlos, que está bien, ¿no es cierto?, tú logras mantener la paz, y de hecho se ven patios absolutamente tranquilos, ¿no? Con su cancha de fútbol perfectamente normal. Pero la posibilidad de contagio, ¿no es cierto?, de unos a otros es lo grave. Al igual como sucede en los penales, ¿no es cierto? Los penales deberían tener un área para los delincuentes de 18 a 21 años, que sí tienen posibilidad de ser rehabilitados. El problema es el contagio, el contacto con otros que tienen más experiencia en el delito. Yo sé que no se puede, bueno, hay presupuesto, pero tal vez hacer unas medidas de segregación más efectivas, no sé, muros más altos, paredes separadas, ingresos diferentes, porque el problema es que rápidamente, ¿no es cierto?, el motín se va trasladando de un pabellón a otro. Y lo que tú tienes es que aislar a 70 personas, ponerles muchísima más seguridad, mucho más vigilancia, ¿no es cierto? Ayer ha habido suerte porque no ha habido ningún muerto ni ningún herido, pero hay daños materiales. Y el otro asunto, y eso tiene que quedar claro, es que el presidente del Poder Judicial ha dicho que los internos, estos muchachos, tenían algunas protestas que eran válidas. Bueno, entonces es que hay que estudiar eso. Si hay una situación de abuso interna, que suelen haberlas en estos establecimientos, pues eso tiene que informarse inmediatamente. Es decir, si un alumno, porque tienen que estudiar también, ¿no es cierto?, es abusado físicamente, psicológicamente, sexualmente, si se le niega algún tipo de alimentación, si no tiene acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y son reclamos válidos, ese va a ser, en su juventud además, el perfecto elemento que van a reclutar los más avesados, aun cuando tenga posibilidades de rehabilitación. Entonces, un tratamiento mucho más inteligente, porque estamos hablando con menores de edad. Ahí hay chicos desde los 14 años hasta los 18 años, incluso de 13 años, acusados de todo tipo de delitos. Entonces, un tratamiento más inteligente para que no pase lo que ha pasado ayer, ciertamente. Nosotros hemos tenido paz social en las cárceles de alta peligrosidad durante muchísimos años. Ya nos hemos desacostumbrado a los motines, pero motines en cárceles peruanas han habido y horrendos, con horrendos resultados, con muchísimas muertes. O sea, la matanza en los penales
atribuible al gobierno de García tiene más de 450 muertos, porque fueron fusilados, sobre todo en Lurigancho, como comentábamos el otro día. Pero recordamos el motín del Sexto. Tú no habías nacido, creo que tampoco. Sí, era muy pequeño. Fue terrible. Y además fue terrible por las implicaciones éticas que tuvo para el periodismo, porque fue un motín que se transmitió en vivo. Así es. Y no debió transmitirse en vivo. No debió transmitirse en vivo porque los amotinados sabían que los estaban viendo en televisión. Entonces ejecutaban a sus víctimas para demostrar su ferocidad, su nivel de ser sanguinario, porque sabían que estaban saliendo en vivo a nivel nacional. Entonces es una gran lección no darle pantalla a quien está cometiendo un delito en el acto, ¿no? En vivo, sino postergar para unas horas después lo que pasó. Pero el periodismo peruano en ese momento pues no tenía, creo que, reflexión ética para entender qué es lo que pasaba. Entonces, que estos motines sirvan para hacer una evaluación clara al Poder Judicial, y eso mucha gente no lo sabe. Maranguita no depende del INPE, ni de la policía, depende directamente de la Corte Suprema. Es increíble. La Corte Suprema tiene por ley la responsabilidad de administrar los centros de rehabilitación, resocialización de menores de edad, tanto de niños como niñas, jóvenes, adolescentes y señoritas. Entonces, con las señoritas nunca ha habido problema, pero con los jóvenes sí. Obviamente los vecinos de San Miguel quieren que Maranga se mude. Lamentablemente, todos quieren que Maranga se mude. No, es un poco como la zona rosa, ¿no? Tú le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo con una zona rosa? Sí, por supuesto. ¿Quiere que la pongan en su barrio? No. Entonces, ¿dónde la ponemos? ¿No? Igual pasa con los terroristas que están saliendo en libertad. ¿Usted quiere que un terrorista viva en su barrio? No. Pero si ha cumplido su pena, tiene que salir en libertad. Bueno, pues sí, se ha cumplido su pena. ¿Y a dónde va a vivir? En Marte. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que queremos que sucedan, pero que no nos gustan que pasen cerca a nosotros, que pasen en otro sitio. ¿Okay? Esa es una reflexión importante para iniciar este día. La otra cuestión de la que tenemos que hablar es que, bueno, no sé a dónde va a ir la educación peruana. Ya Fuerza Popular ha acordado anoche, por amplia mayoría, en su reunión donde corta el jamón, donde decide qué es lo que va a pasar en realidad, que la ministra Martens va a ser censurada, con lo cual su censura está cantada. Será el segundo ministro de Educación que se vuelan en menos de un año. En menos de un año se han volado 2 ministros de Educación. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es la propuesta de Fuerza Popular para la educación peruana? Dado que no les gusta ninguno, ellos deben tener una propuesta mejor. Y ojo, porque hay varios, como decían en el comercio, AAA ofrecidos, que son mercaderes de la educación. Yo creo que ninguna persona que tenga ánimo de lucro en la educación superior, técnica, universitaria, primaria o secundaria, privada, debe ser ministro de Educación en este momento. Porque son mercachifles, están yendo a buscar una rentabilidad para sus negocios. La bancada fujimorista está repleta de personas vinculadas a universidades que quieren volarse su NEDU desde el primer día. Y que se han unido a estos grupos evangélicos que quieren volarse el currículo escolar. ¿Eso es bueno para los niños? No. ¿Eso va a mejorar la situación de los maestros? No. ¿Va a mejorar la situación de la educación peruana? No. ¿Les importa a la gente el fujimorismo? No. Más adelante hablaremos más de esto. Tercera cosa a comentar temprano. Nótese, como se dice, precísese, que ayer estuvo Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, en el homenaje a los miembros del GEIN. No se iba a perder la foto, obviamente. Es importante para ella. Pero a diferencia de su hermano, que pone en Twitter una felicitación a su padre, ella a su padre no le dedica ni una línea. Como digo, mutis tweet. A cada rato habla en Twitter, ¿no? Cuando lo provoca. Nada. Estamos hablando de una persona que celebraba el 5 de abril. Estamos hablando de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, que decía que el 5 de abril fue el inicio de la pacificación del Perú, en el 2012. Ni una línea. Con lo cual reconoce que el GEIN, y fue al homenaje al GEIN, fue el que capturó a Abimael Guzmán y no su papá con Montesinos o el Grupo Colina. Y es un reconocimiento implícito, porque no ha dicho una palabra. Pero creo que es importante dejarlo anotado, como deja a Kenji en Offside.
Y lo deja en offside con otras armas que se están utilizando en el Congreso de la República. La primera, presentar un proyecto de ley para impedir que las personas que se abandonen una agrupación política puedan formar una nueva bancada. Eso es contra Kenji a la media, así, a la yugular. Y la segunda historia, que es muy importante a todos nuestros amigos en Chimbote, en Arequipa, en Puerto Maldonado, en Quillabamba, en Cusco, en Pucallpa, escuche bien lo que les voy a decir. El Congreso quiere prohibir los movimientos provinciales y regionales para las elecciones del 2018. ¿Qué significa esto? Que solo van a haber partidos nacionales y movimiento regional, más no provincial. ¿Ok? Entonces, usted que está preparando su lista provincial para la municipalidad, no va a poder presentarla. Tiene que negociar un cupo con un partido nacional. ¿Y quiénes son los partidos nacionales que tienen inscripción? No son muchos, son 14 me parece los que tienen inscripción hoy, pero los que están en el poder están en el Congreso de la República. Y como ellos son los partidos nacionales que están en el Congreso de la República, que son 6, ellos, o 7 si quieren ahora, ellos son los que parten el jamón. ¿Ah? La inscripción de la izquierda, ¿quién la tiene? La tiene Marco Arana. Usted que era de izquierda, ¿no? Provinciana, que cree en Verónica Mendoza, no tiene que ir a negociar con Marco Arana a ver si puede poner su lista. Usted que quería entrar con, qué sé yo, Peruanos por el Cambio, ¿con quién va a ir a conversar? Usted tenía su movimiento propio, pero ahora cree que con PPK puede entrar. Entonces tiene que venir a Lima a negociar con Gilbert Violeta, con Salvador Heresi. Claro, pues. Es un, discúlpeme, asco lo que están haciendo. Yo entiendo que efectivamente tenemos una atomización de la política local que no es nada buena para el país. Pero que 6 partidos en el Congreso, o 7, decían cómo se parte el jamón y que obliguen a los movimientos provincianos a negociar con Lima y con las cúpulas de Lima a ver quién da más. Eso me parece lo más antidemocrático que puede haber escuchado. Es bien bravo, ¿eh? Sí. Y además rompe una tradición. Es verdad que esos movimientos, incluso los movimientos regionales, no tienen fiscalización económica de la OMP. Ajá. Eso es verdad. Es verdad que se arman y desarman, que no le dan continuidad, es verdad. Que no fortalecen a los partidos políticos nacionales, es verdad. Pero tú no puedes obligar a un grupo de una provincia o de un distrito a inscribirse en un partido nacional. Y esto los está forzando a eso. Se compele a las personas a militar en un partido, cuando en realidad no quieren militar en él. O se compele a estas personas a ser invitadas por ese partido, con el ánimo de reducir o desaparecer los movimientos provinciales. Yo no sé qué va a pasar en provincias, pero esta norma la quieren aprobar para las elecciones del 2018. O sea, la quieren aprobar ya. Así que les digo que se apuren, ¿eh? Y que se pongan mosca. Porque muchísimos de los congresistas provincianos surgieron por movimientos provinciales o movimientos regionales. Y el día que se quieran ir, sobre todo Fuerza Popular, que solo tiene 11 militantes y el resto son invitados, 60 invitados, el día que se quieran ir, van a tener problemas. ¿Ok? Piénsenla bien. Nos tenemos que ir a la pausa. Tenemos 2 invitados buenísimos hoy día. Vamos a estar por teléfono con Humberto Jara. Él ha escrito un nuevo libro, entre la vasta bibliografía que tiene sobre el tema, sobre Abimael y el Sendero del Terror. La historia de Abimael Guzmán y la historia de Augusta Latorre en sus orígenes. Cómo se gesta a través de esta pareja todo el movimiento Sendero. Y luego vamos a hablar de Corea del Norte, un tema rarísimo, ¿no? La gente me escribe y me dice, oiga, ¿por qué nos tenemos que pelear con Corea del Norte? No estábamos en su radar, no saben que existimos, ahora nos pueden disparar uno de esos misiles espantosos que tienen. Bueno, de eso vamos a hablar también en este programa. Ya regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Retornamos 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hay preguntas en redes sociales. Sí, no, las preguntas, esta es tranca. La pregunta de Feliciano.
Farfán nos dice, señora Rosa María, ¿puede explicar qué cosa es maoísmo y qué es leninismo, pero en castellano, para que pueda entender el pueblo? Bueno, vamos a explicarlo bien sencillito, ¿ya? En común, el maoísmo y el leninismo son movimientos que toman el nombre de un líder, de Mao o de Lenin, para justificar la revolución armada que lleva al poder al pueblo para imponer una sociedad comunista, una sociedad sin clases, donde el proletariado triunfa. Eso tienen en común. Sin embargo, Mao y Lenin responden a tiempos históricos distintos y a estrategias distintas. ¿Ok? Lenin es ruso, Mao es chino. Uno responde a la Revolución Rusa, que se gesta antes de la Primera Guerra Mundial. Mao responde más bien a una gesta que se da en los años 40 y 50 con la Revolución Cultural después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Pero las técnicas del leninismo y las técnicas, sobre todo, si quieren, trotskistas, que eran más bien terroristas, son adoptadas por Mao en un contexto diferente. ¿Ok? Ahí me quedo porque si no tendríamos que hablar mucho, pero que les quede claro esto. Son corrientes de pensamiento que adoptan el nombre de un líder, de un líder más o menos mesiánico, ¿no es cierto?, que quieren tomar el poder por la vía de las armas, es decir, a través de un baño de sangre, y sus métodos son normalmente métodos terroristas, o sea, estrategias terroristas, sembrar el terror para destruir el poder, no llegar al poder por el voto popular, sino por la vía de las armas, e imponer una dictadura comunista, como la que tenemos, por supuesto, en Corea del Norte. De eso vamos a hablar justamente con Francisco Belaúnde Matosian, que está en la línea telefónica. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar brevemente de Corea del Norte, porque evidentemente a los peruanos ha sorprendido que la Cancillería peruana, ¿no?, declare persona non grata al embajador de Corea del Norte y lo mande a su casa en 5 días. Es verdad que Corea del Norte es una dictadura espantosa, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, no hay una democracia, etcétera, etcétera. Pero si ya habíamos aceptado tener un embajador, la pregunta que la gente se hace es por qué nos peleamos con este señor, su presidente, que entre otras cosas tiene bombas nucleares que quiere tirar a través del océano Pacífico, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos estar en su radar? ¿Cuál es la explicación, Francisco? Mira, la explicación es las declaraciones del vicepresidente norteamericano Mike Pence, que pidió a los países latinoamericanos que rompieran relaciones con Corea del Norte. Entonces, hay una primera reacción por parte de Chile, que dijo con toda claridad que Chile definía sus relaciones diplomáticas en función de sus propios intereses y que no iban, por lo tanto, de alguna manera cumplir esa, no sé si llamada orden o en todo caso sugerencia, fuerte sugerencia de Estados Unidos. El Perú en su momento, esto fue hace unas semanas, el Perú no dijo nada, se quedó callado, y el primer país en entre comillas, obedecer la directiva, bueno, la sugerencia en todo caso de Estados Unidos fue México. Así es. ¿No? Hace unos días. Y ahora el Perú lo hace. Ahora, Francisco, te interrumpo brevemente porque el canciller Luna dice lo siguiente: esto no es una orden de política exterior de los Estados Unidos. Esta es una discusión que se ha tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se ha recomendado bajar el grado de relación con Corea del Norte como una forma de sancionarlo por sus ensayos nucleares. Dijo, como nosotros teníamos, no estamos rompiendo relaciones, estamos bajando la relación a nivel de encargado de negocios. Esa es la explicación del canciller. ¿Tiene lógica? Mira, como te digo, o sea, para empezar, efectivamente, tener relaciones diplomáticas con Corea del Norte es una anomalía. Eso nunca debe haber ocurrido. Es una gracia, digamos, entre comillas, de Alan García. Así es. Alan García, ¿no? Eso es una anomalía. Pero después, lo que dice efectivamente el canciller parece lógico, pero hay un detalle, y es que en términos políticos ha habido este pedido público por parte de Estados Unidos que hace aparecer, porque finalmente en política también hay un tema de apariencias, ¿no? Las apariencias cuentan mucho. Entonces, claro, esta decisión aparece como una especie de aceptar
una directiva de Estados Unidos. No es tan grave en realidad, pero de todas maneras deja un mal sabor, ¿no? Deja un mal sabor que aparecemos un poco que estamos obedeciendo lo que Estados Unidos quiere que hagamos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, pero efectivamente, o sea, Corea del Norte es un país que está fuera de la ley internacional, ¿no? Que amenaza a sus vecinos. Es lógico en sí. El problema está esa intervención de una gran torpeza por parte de Mike Pence, ¿no? De la administración norteamericana, pidiendo públicamente a los países que rompan su relación. Como tú dices, no se ha roto, pero de alguna manera sí es una fuerte, digamos, un fuerte bajón del nivel de relaciones con Corea, ¿no? Ahora, el problema acá, para nosotros los peruanos, es que, claro, América del Sur siempre se ha mantenido al margen de determinados conflictos internacionales, y eso nos ha salvado. Es decir, estamos al margen del conflicto del Estado Islámico con el Occidente. Gracias a Dios, en América Latina, y sobre todo en Sudamérica, no hemos tenido atentados importantes, salvo lo que pasó en Buenos Aires ya hace varios años en la AMNIA. Luego, no hemos tenido tampoco amenazas de Corea del Norte ni de ningún país asiático, ¿no es cierto? Porque nos mantenemos al margen de esos conflictos. ¿No era mejor no estar en el radar? Digamos, esta gente no nos va a disparar, pero digamos, tiene armas nucleares que pueden cruzar el Océano Pacífico, tiene armas nucleares intercontinentales, y de repente consideran pues que los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, somos unos paisitos miserables, y para hacer una demostración de fuerza, ¿no es cierto?, nos avientan algo. Es complicado. ¿No fue un error, en realidad, meternos, como dicen, en pleito ajeno? Mira, la amenaza en realidad a un país como el Perú es, en ese sentido, digamos, con la utilización de armas nucleares es por ahora, en todo caso, bien tenue, ¿no? No, más bien lo que podría pasar es que, en todo caso, si es que quisieran tomar algún tipo de represalia, ¿cómo se llama? Financiar algún tipo de a estos grupos radicales que puede haber en el Perú eventualmente, ¿no? Por ahí podría venir, en todo caso, si se quisiera uno poner a imaginar lo que quisieran tomar represalia contra Perú, pues la cosa podría venir por ahí. Ahí, pues, claro, siempre se puede decir que hay un pequeño riesgo, pero por ahora Corea del Norte no tiene suficientes bombas como para tirárselas al Perú, y además todavía no está, digamos, el hecho que los misiles está todavía, digamos, no es una cosa que la tengan como para lanzar un misil mañana, ¿no? Pero se están acercando, pero todavía no están en ese tipo de situación, ¿no? Sí, hay un pequeño riesgo, es verdad, hay un pequeño riesgo, y efectivamente nunca es bueno aparecer como que estamos metiéndonos en pleitos ajenos. Bueno, acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial el Perú también declaró la guerra a Alemania, ¿no? Un poco porque Estados Unidos, digamos, quería formar una coalición incluso a niveles latinoamericanos, ¿no? Uh-huh. Pero entramos un poquito tarde, ¿no? Le declaramos la guerra a Alemania cuando las cosas estaban más o menos ya, cuando Estados Unidos ya estaba en la guerra. O sea, eso ya había, digamos, Estados Unidos exactamente. Estados Unidos entra a la guerra en el 41 cuando Japón ataca Pearl Harbor. La guerra empezó el 39. Nosotros hemos entrado con los Estados Unidos en el 41, viendo que, bueno, buena parte, salvo 3 países, todo el planeta era aliado, ¿no? Entonces no era difícil saber de qué lado tenías que ponerte. Pero en fin, estas cosas preocupan porque no son tan ajenas y tan distantes que de verdad que no se entienden. Entonces, ¿y por qué otras? Si todas las cancillerías de Latinoamérica hubieran hecho lo mismo en una acción coordinada, se podría entender. Pero si solo lo ha hecho México y Perú, y Chile por el contrario lo ha hecho, nosotros no, entonces, y con esta intervención de los Estados Unidos imprudente, aun cuando la ONU lo esté pidiendo, pues parece que quedamos bastante mal, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú, Francisco? Mira, sí, yo como digo, a mí me parece que no es conveniente, digamos, aparecer como que estamos obedeciendo. Hay dos cosas acá. Primero, aparecer como que obedecemos una instrucción de Estados Unidos. Una. Dos, algún tipo de riesgo, sí,
Bueno, yo por ahí soy más, no creo que haya en realidad mayor riesgo, salvo eventualmente que Corea del Norte, como digo, quiera financiar acá actividades desestabilizadoras por parte de grupos radicales. Eso es una posibilidad en todo caso. Pero bueno, al margen de eso, sí, una vez más, yo digo sí, me parece que está mal aparecer como que obedecemos directivas de Estados Unidos, por más que se haya acordado en el Consejo de Seguridad, todo lo que quieran, pero hay unas declaraciones inconvenientes de parte de Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, que nos ha puesto una mala... Así es. Bueno, muy bien. Hemos tenido que tener en cuenta esa claro. digamos... si no hubiera habido esta declaración del vicepresidente norteamericano, el, digamos, discurso del canciller Luna sería mucho más claro, ¿no? Sí, efectivamente, estamos siguiendo una recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero dado que hay este discurso y al mismo tiempo solo 2 países de Latinoamérica han hecho lo mismo, entonces estamos en una situación bastante complicada, creo yo. Como dices tú, nos estamos adelantando a una acción que debió haber sido coordinada. Y que además, cuando el Perú quiere tener un liderazgo en el tema de Venezuela, ahora que va el presidente a la Asamblea de Naciones Unidas, pues esta, digamos, simultaneidad de criterio con los Estados Unidos no nos ayuda a nada para ser un interlocutor válido, ¿no? Bueno, es verdad, digamos, de alguna forma nos afecta hasta cierto punto, pero acuérdate que a nivel latinoamericano son muy pocos los países que tienen relaciones diplomáticas con Corea, o sea, tampoco es que se pudiera formar un... Eso es verdad. Y como dices, este es un regalito que nos dejó Alan García. Nadie sabe por qué, porque no comerciamos nada con Corea del Norte. Los ciudadanos de Corea del Norte no pueden salir de Corea del Norte y los ciudadanos peruanos no visitan ni hacen turismo en Corea del Norte. Entonces no entiendo qué intercambiamos. No hay ni intercambio cultural, ni intercambio, a diferencia de Corea del Sur, por cierto, de donde sí importamos muchísimo, vehículos, etcétera. Bueno, en ese entonces se habló de, yo me acuerdo que fue Paco Ibarto, que había financiamiento de por medio, ¿no? Al partido aprista. Financiamiento, claro. Y algunos señalaban incluso que había entrenamiento de cuadros del partido aprista en Corea del Norte. Que eso es más grave todavía. Claro. Dios sabe en qué técnicas. Pero en fin. Muchas gracias a Francisco Belaúnde, que siempre nos ilumina en temas internacionales y que ilumina a nuestro público, nos da un poquito más de conocimiento sobre lo que pasa en el mundo, para que no nos estemos mirando el ombligo todo el día, sino abriendo los ojos y levantando los ojos y mirando el mundo. Muchas gracias, Francisco. Vamos a la pausa antes de que agonice en vivo y regresamos con mucho más. Tenemos el libro de Humberto Jara, Abimael, El Sendero del Terror. Regresamos. Continuamos 8:34. Richard Armando Roca Soto desde Facebook Live pregunta: estimada Rosa María, oriéntanos sobre la información que circula en redes en torno a que el Estado peruano validará títulos profesionales de los venezolanos que han emigrado al Perú en los últimos años. Bueno, primero, xenofobia tranquila, ¿ya? Tranquilicen su xenofobia. Son poquísimos los profesionales venezolanos que han venido al Perú, ¿ok? Lo que quiere un país es que, como quieren todos los países del mundo, es atraer justamente profesionales, porque ya los formaron en otro país. El Estado no ha tenido que gastar en su educación. Entonces, si vienen ya formados como médicos, como técnicos, como ingenieros, y pueden demostrar ante la SUNEDU, haciendo todo el trámite, que es bien complicado, que pueden revalidar sus títulos, y además normalmente la revalidación la tienes que hacer a través de una universidad peruana, que es un trámite largo, pero hay que hacerlo. Por supuesto que se puede. Todo depende de que el país de origen tenga convenio con el Perú, tratado con el Perú, y que se reconozcan también los títulos peruanos en ese país. Gracias a eso, miles de profesionales peruanos trabajan en el mundo, porque sus títulos son reconocidos en otras partes del mundo, gracias a Dios. Y un profesional peruano puede salir a hacer una maestría o un doctorado al extranjero, porque su título es reconocido por pleno derecho. Entonces, déjense de xenofobias, por el amor de Dios. ¿Por qué un médico cirujano va a estar vendiendo arepas en el Girón de la Unión si puede estar salvando vidas en un hospital público, donde tanta falta hace? No importa cuál sea su nacionalidad, lo que importa es su talento, su ética y su capacidad de trabajo. Y las personas que están viniendo han demostrado tener un alto nivel cultural. Sí.
Entonces es necesario que se incorporen a la sociedad. Bueno, ya tenemos en el teléfono a Humberto Jara, autor de Abimael, el sendero del terror. No es su primer libro vinculado al tema. Ustedes recordarán Ojo por Ojo, el libro que habla de el grupo Colina y también de la verdadera historia del grupo Colina y también Los secretos del túnel, un libro que habla sobre la historia del túnel del MRTA. Y vamos a conversar con él sobre esta nueva entrega. Beto, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, muchas gracias, un gusto poder conversar contigo. Bueno, me llegó el libro, gracias a Augusto Álvarez, que me lo hizo llegar rápidamente, y casi me lo he comido entero. Muy interesante, pero yo tenía una pregunta para ti que me parece muy valiosa. El testimonio personal inicial del joven, del niño adolescente que crece en Ayacucho y que es vecino de esta pareja. Es increíble, ¿no? Recién nos enteramos en este prólogo cómo era ese Ayacucho en el cual esta pareja, ¿no es cierto?, diseña esta estrategia durante 18 años, diseña estrategia de terror. ¿Cómo era este Ayacucho apacible y tranquilo? ¿Y por qué? Tú lo explicas en el libro un poco, pero ¿por qué crees que en este Ayacucho apacible y tranquilo podía ser el lugar perfecto para dar nacimiento a esta barbarie? Sí, exactamente. En ese tiempo la ciudad era una ciudad muy tranquila, una ciudad, como dices, apacible, en la que había además turismo, era el punto intermedio para llegar al Cusco, y era una ciudad en la cual la universidad era un foco central de actividad. Ahora, la universidad, como lo explicas, era un foco central porque se había relanzado, es decir, la Universidad San Cristóbal de Huamanga era históricamente una universidad muy antigua, fundada en el Virreinato, pero se hace un esfuerzo en los 60 por atraer profesores de todo el Perú, supuestamente de la mejor categoría, catedráticos, y cuentas ahí que tu padre también era uno de estos catedráticos, para lanzar un foco, digamos, de irradiación intelectual, ¿no es cierto?, en los Andes. ¿Qué pasó con eso? Esa es la tragedia, porque la Universidad San Cristóbal de Huamanga es la segunda más antigua después de San Marcos. Y cuando se reabre, lo reabre una comisión que está presidida por Jorge Basadre, y que está integrada por José María Arguedas y el historiador Valcárcel. Claro. Y logran constituir una plana de profesores de primer nivel, hasta que en el año 1962, lamentablemente, llega al rectorado Efraín Morote Best, el padre de Osman Morote, con una idea de crear una universidad marxista. Y lo que hace es prescinde de toda una plana profesional muy buena de profesores para incorporar a catedráticos que tuvieran como requisito no la calidad académica, sino la filiación marxista. Y es allí donde empieza a forjarse este foco de subversión, de otro tipo de planteamientos, donde la educación pasa a un segundo lugar para poder hacer instrucción política. Yo recuerdo, lo contaba al público, haber visitado Ayacucho muy niña, tenía 13 años en el año 76, y haber ido a la universidad. Y la pintarrajeada que había de pintas, el ambiente absolutamente hostil, ¿no es cierto?, te impedía estudiar ahí. Yo entiendo perfectamente que tus padres te mandaran a Lima a estudiar, aun cuando la universidad quedara cerca, ¿no es cierto?, como sucedió con muchos ayacuchanos. La universidad era ya, el 76, un foco clarísimo de adoctrinamiento subversivo. Totalmente de acuerdo. Ya ese año, como dices, era un escenario de disputas entre las tendencias de comunistas, pintarrajeados, no se dictaban clases, había trifulcas, muchas veces los enfrentamientos eran tan duros que la policía tenía que intervenir. Ya no era un centro estudiantil, porque incluso ese año de tu visita, el 7-6, ya es un año en el que Sendero Luminoso está ya en plena forja, estamos a 4 años de que inicie sus acciones. Entonces uno de los temas de los cuales también
Abimael Guzmán es autor de haber pervertido una universidad que se reabrió para que pudiese ser un foco cultural de una región que Así es. necesitaba. Y uno de los ejemplos más graves es que ahí hubo un centro experimental que era un fungo para que los estudiantes de agronomía Así pudieran es. practicar alipachaca. Y lo que hizo el senderismo cuando empieza sus acciones brutales fue incendiar ese lugar. Y mataron a Como todos los una animales. mataron, habían vacas, en fin, había todo un esquema, laboratorios y todo, y los destruyeron. Así es. Ahora, a mí lo que me parece fascinante en este escenario de terror es la capacidad de seducción que tiene primero Guzmán con Augusto Latorre y luego Augusto Latorre con todas las masas que recluta. Ayer recordábamos el caso de Marisa Garrido Leca. Tú has entrado al fondo de la vida de Abimael Guzmán, revisando sus testimonios de su libro de Puño y Letra, y también has conversado con gente que conoció directamente a Augusto Latorre, que muere misteriosamente en el 88. ¿Qué características tenían estas personas para ser capaces de seducir al grado de creer, ¿no es cierto?, sus seguidores, que Guzmán era una especie de mesías? ¿Por qué esta seducción? No se explica solo en la pobreza y en la necesidad, tiene que haber un elemento adicional. Creo que confluyen algunas cosas, ¿no? Uno, un estado de pobreza, porque no olvidemos que a quienes seducen también esa gente que tenía muy poca capacidad de conocimiento. Eran hijos de campesinos que tenían la esperanza de poder salir de la pobreza, estaban en una época que era muy dura, de pobreza en el campo, y lo que empiezan ellos a sentir es a escuchar a alguien que les promete una salida a su situación de pobreza. Creo que seducir a un desesperado es más sencillo que seducir a alguien con un poco de formación. Ahora, de lo que señalas, que me parece interesante, es lo de Augusta Latorre. Creo que en ella, para la capacidad de seducción, operan algunos factores. Uno, el hecho de que sea una persona de lo que se llamaba tener buena presencia, es decir, para esos chicos del campo o mujeres pobrísimas, les semejaba a alguien que era de los blancos superiores, que es como se veía en ese momento, con la ventaja de que hablaba quechua y que tenía una capacidad de acercamiento. Y eso creo que influyó. A mí me da la sensación de que mucho más convocaba a Augusta Latorre que a Abimael Guzmán, cuyo carácter hosco, retraído, antisocial, no es precisamente el de un líder convocante, ¿no? Ahora, desaparecida ella, ¿por qué ya él mantiene este encanto, ¿no?, mesiánico, un semidios? Porque la organización esta se basó en el culto a la personalidad de él, ¿no? Y creo que ya cuando ella desaparece el año 88, Sendero empieza a ser ya un movimiento focalizado, especialmente en Lima, pero creo que lo mantiene porque ya es la inercia de un culto a la personalidad realmente patológico, que es el que se instala. Venían desde varios años atrás hablando como una especie de reiteración lo del presidente Gonzalo y el líder. Creo que ahí ya se da una especie de efecto de repetición, ¿no? Bueno, y al final hay frases muy bonitas que pones. Hay una cita de Kapuczynski que me parece genial, que explica lo que es el fanatismo, ¿no? Seguir una idea toda la vida, siempre la misma idea, te conviertes en un fanático. Pero al final de cuentas, o sea, lo que explica esto, como tú dices, es multifactorial, hay varios factores. Campesinos pobres, que no tenían educación superior, pero los líderes sí la tenían. O sea, Eleni Parraguirre era una mujer que tenía una maestría, un doctorado en Francia. O sea, Augusta Latorre había terminado, abandona sus estudios de educación, pero era una mujer que había pasado por la universidad. Abimael Guzmán te hablaba de filosofía, o sea, equivocado completamente, pero no eran la burguesía local. La que dirige Sendero es la burguesía ayacuchana, ¿no? Entonces, eso parece hoy como muy extraño de entender para un joven, ¿no? ¿Por qué someter al país un baño de sangre? ¿Para qué? ¿No?
Eso es una votación bien importante de la que planteas. Yo en el intento de explicarme eso, he podido llegar a una sola conclusión que probablemente, por supuesto, puede ampliarse, a raíz de una frase de Arthur Koestler en la que dice: en política todo termina en psiquiatría. Entonces, creo que hay un lado que todavía está pendiente de revisar, es el perfil psiquiátrico de los personajes que dirigieron y formaron esto. Las tendencias que tuvieron para ser fanáticos. Empezaron a encontrarse, a buscarse entre tipos con una tendencia hacia el fanatismo, hacia la obsesión. Yo la única explicación que puedo hallar en personajes como Guzmán, Elena Iparraguirre, Augusta Latorre y todos estos seguidores que veían que la muerte, la destrucción podía ser un argumento, ya es un elemento psiquiátrico, disfrazado en esa formación académica que tenían. O sea, estaban llevando al extremo las frases aquellas antiguas del comunismo, de que el poder nace del fusil, pero ellos lo llevan ya a un extremo de sanía, de criminalidad enorme, ¿no? Creo que el estudio que está pendiente es el de los perfiles psiquiátricos de quienes integraron Sendero Luminoso. Sí, eso es lo más extraño. Ahora, evidentemente cuando estas personas entran a prisión supuestamente les hacen un perfil psicológico, ¿no? Pero realmente no hay un estudio que determine qué hay en la psiquis de esta gente para, digamos, sentirse los salvadores, porque además tienen justificaciones, o sea, están salvando al pueblo. El señor Guzmán, el terrorista, se declaraba la cuarta espada de la Revolución Mundial. O sea, él estaba al mismo nivel que Lenin y Mao. Y sus seguidores lo pintaban en las paredes. Sin haber producido nada. Nada, ni un papelito, ¿no? Y sus seguidores lo pintaban en las paredes al lado de las caras de estos sujetos. O sea, era una cosa completamente sin sentido para cualquier persona, digamos, con un poco de criterio. Pero sin embargo, tuvo éxito. Ahora, cuando uno ve el éxito de Sendero Luminoso en términos de número, se supone que en su momento de mayor expansión no llegó a reclutar más de 5.000 personas. Sin embargo, eran personas completamente entregadas a la causa. Ese elemento, ¿no es cierto?, de fanatismo es lo que generó la posibilidad de éxito. Y eso, como tú lo cuentas, se trabaja mucho antes de 1980. Eso es lo interesante del libro, mucho antes, ¿no? Exactamente. Ellos empiezan con la construcción de todo esto en 1962. Impresionante. Es un trabajo paciente, largo, en el cual se va construyendo lo que es el fanatismo. Hay una cosa ahí en esto, que Guzmán, de lo poco que pudo escribir, que son los 4 discursos antes de que inicie las brutales acciones del 80, hay un tono de un profeta salido de la realidad y que hace discursos donde el único objetivo es agentes sin formación, gente sin ningún tipo de capacidad de evaluar ideas, empiezan a machacarles ideas centrales. Yo tuve ocasión de hablar con un profesor que estuvo muy vinculado a ellos en aquellos años, y me decía, lo característico de Guzmán a sus seguidores era agarrar 4 ideas y machacar y hacer que repitan y repitan. Claro. Incluso una ex alumna de la universidad me dijo que cuando había hecho un examen donde hacía un análisis de una lectura que le habían dejado de Mariátegui, la desaprobaron. Claro. Y cuando fue a reclamar le dijo, no, tú estás interpretando, tú lo que tienes es que repetir. Creo que ahí es una de las explicaciones de la construcción de estos fanáticos con una idea fija, focalizada, ¿no? Claro, y también con la anulación de la autoestima y el pensamiento crítico, ¿no? Porque una vez que le anulas la autoestima y el pensamiento crítico, es como las sectas, es como el Sualicium, es como, ¿no? Tú anulas la autoestima y el pensamiento crítico y la persona está sometida. O sea, hay cartas de sucesión donde personas le entregan su vida a este hombre, porque le anulaste la autoestima, le anulaste el pensamiento crítico, lo hiciste machacar horas de horas la misma idea,
Entonces tienes un fanático, no tienes otra cosa. Pero también Claro, es interesante. buenísimo lo que señalas, la anulación de la autoestima y sentido crítico. Claro. Les terminan diciendo, tú no existes, tú existes en función de que te debes al partido y al presidente Gonzalo, ¿no? Exactamente, es la anulación de la personalidad, es terrible. Sí. Ahora, lo que es interesante también en el libro, que cuentas estas paradojas, ¿no? Es la vida burguesa de la familia La Torre. O sea, no es que eran unos pobrecitos, ¿no? Y se fueron a vivir a Noruega y reclamaron el fondo que tenían y se lo querían quitar a los campesinos posesionarios y ganaron el juicio. O sea, la plata les interesaba de todas maneras. Claro, sí. Esas paradojas y que se ha dado en la familia La Torre, que se da en Guzmán, que se casa con la chica de la Que se casa a pesar de que el matrimonio es una institución. Claro, pero se casa a pesar de que el matrimonio, que se casa a pesar de que el matrimonio es una institución burguesa. Exactamente, se casa como se casa un burgués. Exacto. Se va de luna de miel. Sí. Y luego cuando está clandestino vive en lugares residenciales como Chacarilla. Así es. Es una cosa realmente de un enrevesamiento mental tremendo, ¿no? Claro, porque es la contradicción permanente entre la vida y la obra. Y además la contradicción que sus seguidores no conocen. Ahora, lo que es muy importante del libro es el nivel de participación de la familia La Torre. Porque claro, cuando a una hija se te vuelve terrorista no tienes la culpa, pero si tú eres colaborador, y está probado en el libro que han sido eficaces colaboradores prestando las instalaciones, ¿no es cierto?, del fondo para que se hagan las escuelas ahí de adoctrinamiento, a estas personas, todas fugaron a Noruega, se les dio asilo en Noruega, pero nadie las ha perseguido en el Perú, no han tenido un proceso en el Perú. No han tenido, viven cómodamente en Europa y nunca han dejado de apoyar. Uno puede encontrar alguna grabación de la madre de Augusta La Torre ya en Europa donde habla del doctor Guzmán con una pleitesía realmente llamativa. Entonces, ha habido todo esto de padres que contribuyen al senderismo en lugar de decirle a la hija que eso no era un camino, ¿no? Ahora, ¿has encontrado alguna explicación de la muerte de Augusta La Torre? Como hipótesis, de las dos hipótesis he llegado yo a persuadirme de una. Hay una que dice que falleció a raíz de una enfermedad. Que podría ser un cáncer, ¿no? Clandestina, no pudo tener el tratamiento adecuado. Y la otra es que habría sido asesinada. Yo creo que más bien la mataron por lo siguiente. Miembros del GEIN que han trabajado este tema con gran solvencia señalan que la relación entre Elena Iparraguirre y Abimael Guzmán se inicia cuando estaba con vida Augusta La Torre. Por lo tanto, ahí había un triángulo amoroso, una relación adúltera. Si ese tipo de relaciones de por sí ya genera problemas cuando se desenvuelve entre dos casas, imagínate lo que habrá sido estando ocultos en un mismo inmueble, teniendo que compartir la vida y siendo dos mujeres de carácter y teniendo que tomar decisiones de actos de violencia, de a quién se ataca, a quién se mata, a quién se destruye. Ahí tiene que haber habido algún tipo de fricción, de discrepancia o lo que fuera, que individuos que estaban decidiendo sobre la vida de ciudadanos inocentes, yo supongo que no tuvieron reparo en decidir también sobre una de sus integrantes, ¿no? Sí, bueno, muy interesante la conversación. El libro está editado por Planeta y ya está en todas las librerías. Es un libro más de las importante bibliografía que se está publicando, que permite componer pues este mosaico, y yo creo que ha sido muy interesante este 12 de septiembre porque distintos autores han atacado el tema de Sendero desde distintas etapas y perspectivas, componiendo en realidad una historia muy, muy completa y muy rica. Este libro es parte de esa historia. Muchas gracias, Beto, por estar con nosotros esta mañana. A ti las gracias, Rosa María, es un gusto hablar contigo, sobre todo por el nivel que hay, que se
legal conversar contigo. Muchas gracias. Por esta invitación. Y de verdad, a todos les recomiendo mucho el libro. Como les digo, yo me lo he devorado rapidísimo. Y bueno, tiene una bonita dedicatoria también porque con los recuerdos del tiempo PUC. Beto Jara, aunque ustedes no lo crean, fue mi profesor de contratos típicos. ¿No? De esos. Típicos son los que están en el Código Civil. Claro. Creo que típicos 1 o típicos 2. Entonces, sí, por supuesto, pero no era mucho mayor que yo, era un profesor muy joven, por si acaso. Vamos a tener que hacer una pausa, la última. Casi me he tomado todo el brebaje, está funcionando el brebaje. Tengo acá un brebaje de distintas cosas. Vamos a la pausa y nos vas a explicar qué tiene ese brebaje, porque en cualquier momento lo vamos a necesitar, creo yo. Ahí voy con el brebaje. Vamos a la pausa y volvemos. Ocho y 57 minutos, estamos ya en la última parte. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios en las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, sí, nos quedan los minutos finales, como les dije, minutos todavía de reflexión, porque hay bastantes temas en la agenda que han estado, un poquito de lado por el tema central de las celebraciones de ayer, la conmemoración de la captura de Maya Guzmán. Pero no puede pasar desapercibida, por favor, para todos. Esperamos desarrollar más el tema. Este proyecto de ley que impide que se presenten movimientos provinciales. ¿Ok? Para las elecciones de 2018 van a haber elecciones regionales y elecciones, obviamente, municipales. Hay que elegir alcaldes, distritales y provinciales. En muchas circunscripciones del Perú se presentan, ¿no es cierto?, como ustedes saben, movimientos independientes, ya sea distritales o provinciales. El Congreso quiere prohibir eso y quiere establecer que solamente puede haber movimientos regionales o nacionales. Los regionales obviamente van a tener que conseguir sus firmas, etcétera. Ese es un trabajo importante que tienen que hacer y no van a llegar todos. Entonces van a tener que todos ir a rogarle a los partidos nacionales que los lleven en sus listas. Entonces eso implica una transacción política. Obviamente los partidos nacionales creen que así van a construir partido a través del país y lealtades. Pero la imposición nunca ha sido el camino democrático para lograr crear partido. Si quieren crear partido, tienen que ir a conquistar bases, a formar bases. Interesante comentario político en ese sentido de Juan Carlos Tafur ayer, diciendo que si hay algo que ha faltado frente a Sendero Luminoso, ha sido la respuesta política de los partidos políticos. O sea, si Sendero Luminoso infiltra el magisterio, es porque no hay partidos políticos que estén trabajando en los sindicatos. No están. Claro. ¿No es cierto? ¿Dónde está el PPC? ¿Dónde está el APRA? ¿Dónde está, perdón, Fuerza Popular? ¿No es cierto? Puede tener 73 congresistas. No tiene un solo sindicato, no tiene bases, no tienen municipalidades. Nunca han sido fuertes en municipalidades, ni en regiones. Y eso es no hacer trabajo político. Y ahí hay una responsabilidad. Porque había que responderle a Sendero Luminoso en términos políticos e ideológicos y explicarle a la población por qué una dictadura comunista es 100 veces peor que una mala democracia. ¿Ok? Eso había que explicarlo una y otra vez. Que la violación de derechos humanos, que era lo que perpetra Sendero Luminoso sistemáticamente para llegar al poder, merecía una defensa unida. Eso no quiere decir que estos partidos no hayan tenido una cuota generosa, digamos, de víctimas mortales. O sea, el APRA y la izquierda y Acción Popular son los partidos que más militantes perdieron, porque eran alcaldes, regidores, tenientes gobernadores en toda la zona andina. Son cientos de muertos en sus partidos políticos. La izquierda formal, digamos, era la primera enemiga de Sendero Luminoso, porque era la izquierda que quería llegar al poder por la democracia, no por la vía de las armas. Entonces, ahí tenemos una respuesta todavía que falta. Muy tibia, y frente a la Comisión de la Verdad, los únicos que emitieron un comunicado más o menos interesante fueron los apristas, que obviamente discutían el periodo aprista, pero reconocían, ¿no es cierto?, toda la militancia que había muerto a manos del terror. Y el MRTA está fundado por Polay. Polay fue aprista, su padre fue aprista, su madre fue aprista. Y es una escisión, si quieren, ideológica del partido aprista en una guerrilla más latinoamericana y de tipo socialista, sin esta influencia de Mao y Lenin. Pero es también una decisión del partido aprista. Entonces,
era necesaria una respuesta política. Y esas respuestas políticas no llegan, porque nuestros partidos políticos son tan débiles que no son capaces de responder en términos ideológicos a Sendero Luminoso. Y yo sí creo que hay políticos muy competentes para hacerlo, ¿eh? Pero muy competentes, pero que tienen que hacer docencia política, que eso es lo que se ha perdido. La política era una forma de hacer docencia, explicar qué es el Estado de Derecho, qué es la democracia, qué son los derechos humanos. Eso es docencia política, eso se perdió. Entonces, si los partidos quieren legitimarse en provincias, no va a ser a través de la destrucción de los movimientos provinciales, va a ser a través de la legitimación de su discurso político, que está ausente, pues, esa es la verdad, está ausente. Tienen que tener presencia si quieren ser partidos nacionales. Dios mío, me tiré un discurso de plaza, parezco Lenin. Ya. Hay que agradecerle al té con limón y miel. Mira, esto Buenísimo, que he traído, aparte me han traído agua tibiecita acá, pero no me la he podido tomar. He tomado té con limón y miel, todo mezclado, calientito, y una cosa que se llama ginginsona, que es un anestésico de la garganta. Entonces estoy ronca, pero no me duele, que es un gran alivio, ¿no? Ahorita me vuelvo a impactar de nuevo y antes de clase también, y con eso voy superando. Yo creo que para mañana voy a estar bien. Esperemos que así sea. Parece una infección viral, algo que es muy temporal y que el organismo mismo debe reaccionar. Sí, claro que sí. sí. Ahora, claro, todo el mundo me dice, pero tienes que quedarte callada. Ya, qué paja. Este es mi instrumento de trabajo. Así es. Mi voz es mi instrumento de trabajo. ¿Qué quieren que haga? Y no voy a faltar por una ronquera, pues vengo con asma, con alergia. La ronquera no me va a vencer. Aquí estoy. Bueno, nos vemos mañana. Hasta mañana. Muchísimas gracias a toda nuestra red de Sodomco y atentos a toda la red, porque yo les digo, este es un tema que tiene que comenzar a preocupar a todos los que nos están escuchando a nivel nacional, porque ese proyecto viene y viene con fuerza. Nos vemos mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Puede ser que hay un pequeño riesgo, pero por ahora Corea del Norte no tiene suficientes bombas como para tirárselas al Perú, y además todavía no está, digamos, el hecho que los misiles está todavía, digamos, no es una cosa que la tengan como para lanzar un misil mañana, ¿no? Pero se están acercando, pero todavía no están en ese tipo de situación, ¿no? Sí, hay un pequeño riesgo, es verdad, hay un pequeño riesgo, y efectivamente nunca es bueno aparecer como que estamos metiéndonos en pleitos ajenos. Bueno, acuérdate que en la Segunda Guerra Mundial el Perú también declaró la guerra a Alemania, ¿no? Un poco porque Estados Unidos, digamos, quería formar una coalición incluso a nivel latinoamericano, ¿no? Pero entramos un poquito tarde, ¿no? Le declaramos la guerra a Alemania cuando las cosas estaban más o menos ya, cuando Estados Unidos ya estaba en la guerra. O sea, eso sí, ya había, digamos, Estados Unidos exactamente. Estados Unidos entra a la guerra en el 41 cuando Japón ataca Pearl Harbor. La guerra empezó el 39. Nosotros hemos entrado con los Estados Unidos en el 41, viendo que, bueno, buena parte, salvo 3 países, todo el planeta era aliado, ¿no? Entonces no era difícil saber de qué lado tenías que ponerte. Pero en fin, estas cosas preocupan porque no son tan ajenas y tan distantes que de verdad que no se entienden. Entonces, ¿y por qué otras? Si todas las cancillerías de Latinoamérica hubieran hecho lo mismo en una acción coordinada, se podría entender. Pero si solo lo ha hecho México y Perú, y Chile por el contrario lo ha hecho, nosotros no, entonces, y con esta intervención de los Estados Unidos imprudente, aun cuando la ONU lo esté pidiendo, pues parece que quedamos bastante mal, ¿no? No sé, ¿qué piensas tú, Francisco? Mira, sí, yo como digo, a mí me parece que no es conveniente, digamos, aparecer como que estamos obedeciendo. Hay dos cosas acá. Primero, aparecer como que obedecemos una instrucción de Estados Unidos. Una. Dos, algún tipo de riesgo. Sí, bueno, yo por ahí soy más, no creo que haya en realidad mayor riesgo, salvo eventualmente que Corea del Norte, como digo, quiera financiar acá actividades desestabilizadoras por parte de grupos radicales.
Eso es una posibilidad en todo caso. Pero bueno, al margen de eso, sí, una vez más, yo digo sí, me parece que está mal aparecer como que obedecemos directivas de Estados Unidos, por más que se haya acordado en el Consejo de Seguridad, todo lo que quieran, pero hay unas declaraciones inconvenientes de parte de Mike Pence, el vicepresidente norteamericano, que nos ha puesto una mala... Así es. Bueno, muy bien. Hemos tenido que tener en cuenta esa claro. Digamos... si no hubiera habido esta declaración del vicepresidente norteamericano, el, digamos, discurso del canciller Luna sería mucho más claro, ¿no? Sí, efectivamente, estamos siguiendo una recomendación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero dado que hay este discurso y al mismo tiempo solo 2 países de Latinoamérica han hecho lo mismo, entonces estamos en una situación bastante complicada, creo yo. Como dices tú, nos estamos adelantando a una acción que debió haber sido coordinada. Y que además, cuando el Perú quiere tener un liderazgo en el tema de Venezuela, ahora que va el presidente a la Asamblea de Naciones Unidas, pues esta, digamos, simultaneidad de criterio con los Estados Unidos no nos ayuda a nada para ser un interlocutor válido, ¿no? Bueno, es verdad, digamos, de alguna forma nos afecta hasta cierto punto, pero acuérdate que a nivel latinoamericano son muy pocos los países que tienen relaciones diplomáticas con Corea, o sea, tampoco es que se pudiera formar un... Eso es verdad. Y como dices, este es un regalito que nos dejó Alan García. Nadie sabe por qué, porque no comerciamos nada con Corea del Norte. Los ciudadanos de Corea del Norte no pueden salir de Corea del Norte y los ciudadanos peruanos no visitan ni hacen turismo en Corea del Norte. Entonces no entiendo qué intercambiamos. No hay ni intercambio cultural, ni intercambio, a diferencia de Corea del Sur, por cierto, de donde sí importamos muchísimo, vehículos, etcétera. Bueno, en ese entonces se habló de, yo me acuerdo que fue Paco Ibarto, que había financiamiento de por medio, ¿no? Al partido aprista. Financiamiento, claro. Y algunos señalaban incluso que había entrenamiento de cuadros del partido aprista en Corea del Norte. Que eso es más grave todavía. Claro. Dios sabe en qué técnicas. Pero en fin. Muchas gracias a Francisco Belaúnde, que siempre nos ilumina en temas internacionales y que ilumina a nuestro público, nos da un poquito más de conocimiento sobre lo que pasa en el mundo, para que no nos estemos mirando el ombligo todo el día, sino abriendo los ojos y levantando los ojos y mirando el mundo. Muchas gracias, Francisco. Vamos a la pausa antes de que agonice en vivo y regresamos con mucho más. Tenemos el libro de Humberto Jara, Abimael, El Sendero del Terror. Regresamos. Continuamos 8:34. Richard Armando Roca Soto desde Facebook Live pregunta: estimada Rosa María, oriéntanos sobre la información que circula en redes en torno a que el Estado peruano validará títulos profesionales de los venezolanos que han emigrado al Perú en los últimos años. Bueno, primero, xenofobia tranquila, ¿ya? Tranquilicen su xenofobia. Son poquísimos los profesionales venezolanos que han venido al Perú, ¿ok? Lo que quiere un país es que, como quieren todos los países del mundo, es atraer justamente profesionales, porque ya los formaron en otro país. El Estado no ha tenido que gastar en su educación. Entonces, si vienen ya formados como médicos, como técnicos, como ingenieros, y pueden demostrar ante la SUNEDU, haciendo todo el trámite, que es bien complicado, que pueden revalidar sus títulos, y además normalmente la revalidación la tienes que hacer a través de una universidad peruana, que es un trámite largo, pero hay que hacerlo. Por supuesto que se puede. Todo depende de que el país de origen tenga convenio con el Perú, tratado con el Perú, y que se reconozcan también los títulos peruanos en ese país. Gracias a eso, miles de profesionales peruanos trabajan en el mundo, porque sus títulos son reconocidos en otras partes del mundo, gracias a Dios. Y un profesional peruano puede salir a hacer una maestría o un doctorado al extranjero, porque su título es reconocido por pleno derecho. Entonces, déjense de xenofobias, por el amor de Dios. ¿Por qué un médico cirujano va a estar vendiendo arepas en el Girón de la Unión si puede estar salvando vidas en un hospital público, donde tanta falta hace? No importa cuál sea su nacionalidad, lo que importa es su talento, su ética y su capacidad de trabajo. Y las personas que están viniendo han demostrado tener un alto nivel cultural. Sí. Entonces es necesario que se incorporen a la sociedad. Bueno, ya tenemos en el teléfono a Humberto Jara, autor de Abimael, El Sendero del Terror. No es su primer libro vinculado al tema. Ustedes recordarán Ojo por Ojo, el libro que habla de el grupo Colina,
y también La verdadera historia del Grupo Colina, y también Los secretos del túnel, un libro que habla sobre la historia del túnel del MRTA. Y vamos a conversar con él sobre esta nueva entrega. Beto, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Rosa María, muchas gracias, un gusto poder conversar contigo. Bueno, me llegó el libro, gracias a Augusto Álvarez, que me lo hizo llegar rápidamente, y casi me lo he comido entero. Muy interesante, pero yo tenía una pregunta para ti que me parece muy valiosa. El testimonio personal inicial del joven, del niño adolescente que crece en Ayacucho y que es vecino de esta pareja, es increíble, ¿no? Recién nos enteramos en este prólogo cómo era ese Ayacucho en el cual esta pareja, ¿no es cierto?, diseña esta estrategia durante 18 años, diseña estrategia de terror. ¿Cómo era este Ayacucho apacible y tranquilo? ¿Y por qué? Tú lo explicas en el libro un poco, pero ¿por qué crees que en este Ayacucho apacible y tranquilo podía ser el lugar perfecto para dar nacimiento a esta barbarie? Sí, exactamente. En ese tiempo la ciudad era una ciudad muy tranquila, una ciudad, como dices, apacible, en la que había además turismo, era el punto intermedio para llegar al Cusco, y era una ciudad en la cual la universidad era un foco central de actividad. Ahora, la universidad, como lo explicas, era un foco central porque se había relanzado, es decir, la Universidad San Cristóbal de Huamanga era históricamente una universidad muy antigua, fundada en el Virreinato, pero se hace un esfuerzo en los 60 por atraer profesores de todo el Perú, supuestamente de la mejor categoría, catedráticos, y cuentas ahí que tu padre también era uno de estos catedráticos, para lanzar un foco, digamos, de irradiación intelectual, ¿no es cierto?, en los Andes. ¿Qué pasó con eso? Esa es la tragedia, porque la Universidad San Cristóbal de Huamanga es la segunda más antigua después de San Marcos. Y cuando se reabre, lo reabre una comisión que está presidida por Jorge Basadre, que está integrada por José María Arguedas y el historiador Valcárcel. Claro. Y logran constituir una plana de profesores de primer nivel, hasta que en el año 1962, lamentablemente, llega al rectorado Efraín Morote Beste, el padre de Osman Morote, con una idea de crear una universidad marxista. Y lo que hace es prescinde de toda una plana profesional muy buena de profesores para incorporar a catedráticos que tuvieran como requisito no la calidad académica, sino la filiación marxista. Y es allí donde empieza a forjarse este foco de subversión, de otro tipo de planteamientos, donde la educación pasa a un segundo lugar para poder hacer instrucción política. Yo recuerdo, lo contaba al público, haber visitado Ayacucho muy niña, tenía 13 años en el año 76, y haber ido a la universidad. Y la pintarrajeada que había de pintas, el ambiente absolutamente hostil, ¿no es cierto?, te impedía estudiar ahí. Yo entiendo perfectamente que tus padres te mandaran a Lima a estudiar, aun cuando la universidad quedara cerca, ¿no es cierto?, como sucedió con muchos ayacuchanos. La universidad era ya, el 76, un foco clarísimo de adoctrinamiento subversivo. Totalmente de acuerdo. Ya ese año, como dices, era un escenario de disputas entre las tendencias de comunistas, pintarrajeados, no se dictaban clases, había trifulcas, muchas veces los enfrentamientos eran tan duros que la policía tenía que intervenir. Ya no era un centro estudiantil, porque incluso ese año de tu visita, el 7-6, ya es un año en el que Sendero Luminoso está ya en plena forja, estamos a 4 años de que inicie sus acciones. Entonces uno de los temas de los cuales también Abimael Guzmán es autor, de haber pervertido una universidad que se reabrió para que pudiese ser un foco cultural de una región que necesitaba. Y uno de los ejemplos más graves es que ahí hubo un centro experimental
que era un fundo para que los estudiantes de agronomía pudieran practicar alipachaca. Y lo que hizo el senderismo cuando empieza sus acciones brutales fue incendiar ese lugar. Y mataron a todos los animales. Mataron, habían vacas, en fin, había todo un esquema, laboratorios y todo, y los destruyeron. Así es. Ahora, a mí lo que me parece fascinante en este escenario de terror es la capacidad de seducción que tiene primero Guzmán con Augusto Latorre y luego Augusto Latorre con todas las masas que recluta. Ayer recordábamos el caso de Marisa Garrido Leca. Tú has entrado al fondo de la vida de Manuel Guzmán, revisando sus testimonios de su libro de Puño y Letra, y también has conversado con gente que conoció directamente a Augusto Latorre, que muere misteriosamente en el 88. ¿Qué características tenían estas personas para ser capaces de seducir al grado de creer, ¿no es cierto?, sus seguidores, que Guzmán era una especie de mesías? ¿Por qué esta seducción? No se explica solo en la pobreza y en la necesidad, tiene que haber un elemento adicional. Creo que confluyen algunas cosas, ¿no? Uno, un estado de pobreza, porque no olvidemos que a quienes seducen también esa gente que tenía muy poca capacidad de conocimiento. Eran hijos de campesinos que tenían la esperanza de poder salir de la pobreza, estaban en una época que era muy dura, de pobreza en el campo, y lo que empiezan ellos a sentir es a escuchar a alguien que les promete una salida a su situación de pobreza. Creo que seducir a un desesperado es más sencillo que seducir a alguien con un poco de formación. Ahora, de lo que señalas, que me parece interesante, es lo de Augusta Latorre. Creo que en ella, para la capacidad de seducción, operan algunos factores. Uno, el hecho de que sea una persona de lo que se llamaba tener buena presencia, es decir, para esos chicos del campo o mujeres pobrísimas, les semejaba a alguien que era de los blancos superiores, que es como se veía en ese momento, con la ventaja de que hablaba quechua y que tenía una capacidad de acercamiento. Y eso creo que influyó. A mí me da la sensación de... Explicarlo bien sencillito, ¿ya? En común, el maoísmo y el leninismo son movimientos que toman el nombre de un líder, de Mao o de Lenin, para justificar la revolución armada que lleva al poder al pueblo para imponer una sociedad comunista, una sociedad sin clases, donde el proletariado triunfa. Eso tienen en común. Sin embargo, Mao y Lenin responden a tiempos históricos distintos y a estrategias distintas. ¿Ok? Lenin es ruso, Mao es chino. Uno responde a la Revolución Rusa, que se gesta antes de la Primera Guerra Mundial. Mao responde más bien a una gesta que se da en los años 40 y 50 con la Revolución Cultural después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Ok? Pero las técnicas del leninismo y las técnicas, sobre todo, si quieren, trotskistas, que eran más bien terroristas, son adoptadas por Mao en un contexto diferente. ¿Ok? Ahí me quedo porque si no tendríamos que hablar mucho, pero que les quede claro esto. Son corrientes de pensamiento que adoptan el nombre de un líder, de un líder más o menos mesiánico, ¿no es cierto?, que quieren tomar el poder por la vía de las armas, es decir, a través de un baño de sangre, y sus métodos son normalmente métodos terroristas, o sea, estrategias terroristas, sembrar el terror para destruir el poder, no llegar al poder por el voto popular, sino por la vía de las armas, e imponer una dictadura comunista, como la que tenemos, por supuesto, en Corea del Norte. De eso vamos a hablar justamente con Francisco Belaúnde Matosian, que está en la línea telefónica. Francisco, muy buenos días. ¿Qué tal, Rosa María? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a hablar brevemente de Corea del Norte, porque evidentemente a los peruanos ha sorprendido que la Cancillería peruana, ¿no?, declare persona non grata al embajador de Corea del Norte y lo mande a su casa en 5 días. Es verdad que Corea del Norte es una dictadura espantosa, donde se violan sistemáticamente los derechos humanos, no hay una democracia, etcétera, etcétera. Pero si ya habíamos aceptado tener un embajador, la pregunta que la gente se hace es por qué nos peleamos con este señor
su presidente, que entre otras cosas tiene bombas nucleares que quiere tirar a través del océano Pacífico, ¿no es cierto? ¿Por qué queremos estar en su radar? ¿Cuál es la explicación, Francisco? Mira, la explicación es las declaraciones del vicepresidente norteamericano Mike Pence, que pidió a los países latinoamericanos que rompieran relaciones con Corea del Norte. Entonces, hay una primera reacción por parte de Chile, que dijo con toda claridad que Chile definía sus relaciones diplomáticas en función de sus propios intereses y que no iban, por lo tanto, de alguna manera cumplir esa, no sé si se llama la orden, o en todo caso sugerencia, fuerte sugerencia de Estados Unidos. El Perú, en su momento, esto fue hace unas semanas, el Perú no dijo nada, se quedó callado, y el primer país, digamos, en entre comillas, obedecer la directiva, bueno, la sugerencia, en todo caso, de Estados Unidos fue México. Así es. ¿No? Hace unos días. Y ahora el Perú lo hace. Ahora, En Francisco, realidad, te interrumpo brevemente porque el canciller Luna dice lo siguiente: esto no es una orden de política exterior de los Estados Unidos. Esta es una discusión que se ha tenido en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde se ha recomendado bajar el grado de relación con Corea del Norte como una forma de sancionarlo por sus ensayos nucleares. Digo, como nosotros teníamos, no estamos rompiendo relaciones, estamos bajando la relación a nivel de encargado de negocios. Esa es la explicación del canciller. ¿Tiene lógica? Mira, como te digo, o sea, para empezar, efectivamente, tener relaciones diplomáticas con Corea del Norte es una anomalía. Eso nunca debe haber ocurrido, es una gracia, digamos, entre comillas, de Alan García. Así es. Alan García, ¿no? Eso es una anomalía. Pero después, lo que dice efectivamente el canciller parece lógico, pero hay un detalle, y es que en términos políticos ha habido este pedido público por parte de Estados Unidos que hace aparecer, porque finalmente en política también hay un tema de apariencias, ¿no? Las apariencias cuentan mucho. Entonces, claro, esta decisión aparece como una especie de aceptar una directiva de Estados Unidos. No es tan grave en realidad, pero de todas maneras deja un mal sabor, ¿no? Deja un mal sabor que aparecemos un poco que estamos obedeciendo lo que Estados Unidos quiere que hagamos, ¿no? Entonces, por eso lo digo, pero efectivamente, o sea, Corea del Norte es un país que está fuera de la ley internacional, ¿no? Que amenaza a sus vecinos. Es lógico en sí. El problema está esa intervención de una gran torpeza por parte de Mike Pence, ¿no? De la administración norteamericana, pidiendo públicamente a los países que rompan su relación. Como tú dices, no se ha roto, pero de alguna manera sí es una fuerte, digamos, un fuerte bajón del nivel de relaciones con Corea, ¿no? Ahora, el problema acá para nosotros los peruanos es que, claro, América del Sur siempre se ha mantenido al margen de determinados conflictos internacionales y eso nos ha salvado. Es decir, estamos al margen del conflicto del Estado Islámico con el Occidente. Gracias a Dios, en América Latina y sobre todo en Sudamérica no hemos tenido atentados importantes, salvo lo que pasó en Buenos Aires ya hace varios años en la AMNIA. Luego, no hemos tenido tampoco amenazas de Corea del Norte ni de ningún país asiático, ¿no es cierto? Porque nos mantenemos al margen de esos conflictos. ¿No era mejor no estar en el radar? Digamos, esta gente no nos va a disparar, pero digamos, tiene armas nucleares que pueden cruzar el Océano Pacífico, tiene armas nucleares intercontinentales, y de repente consideran pues que los países de Latinoamérica, ¿no es cierto?, somos unos paisitos miserables, y para hacer una demostración de fuerza, ¿no es cierto?, nos avientan algo. Es complicado. ¿No fue un error, en realidad, meternos, como dicen, en pleito ajeno? Mira, la amenaza en realidad a un país como el Perú es, en ese sentido, digamos, de utilización de armas nucleares, es por ahora, en todo caso, bien tenue, ¿no? No, más bien lo que podría pasar es que, en todo caso, si es que quisieran nombrar algún tipo de represalia, ¿cómo se llama? Financiar algún tipo de a estos grupos radicales que pueden haber en el Perú eventualmente, ¿no?
Por ahí podría venir, en todo caso, si se quisiera uno poner a imaginar lo que quisieran tomar representación de Perú, pues la cosa podría venir por ahí. Ahí pues, claro, fíjate. Será el segundo ministro de Educación que se vuelan en menos de un año. En menos de un año se han volado 2 ministros de Educación. La pregunta que todos nos tenemos que hacer es, bueno, ¿cuál es la propuesta de Fuerza Popular para la educación peruana? Dado que no les gusta ninguno, ellos deben tener una propuesta mejor. Y ojo, porque hay varios, como decían en el comercio, AAA ofrecidos, que son mercaderes de la educación. Yo creo que ninguna persona que tenga ánimo de lucro en la educación superior, técnica, universitaria, primaria o secundaria, privada, debe ser ministro de Educación en este momento. Porque son mercachifles, están yendo a buscar una rentabilidad para sus negocios. La bancada fujimorista está repleta de personas vinculadas a universidades que quieren volarse su NEDU desde el primer día. Y que se han unido a estos grupos evangélicos que quieren volarse el currículo escolar. ¿Eso es bueno para los niños? No. ¿Eso va a mejorar la situación de los maestros? No. ¿Va a mejorar la situación de la educación peruana? No. ¿Les importa a la gente el fujimorismo? No. Más adelante hablaremos más de esto. Tercera cosa a comentar temprano. Nótese, como se dice, precísese, que ayer estuvo Keiko Fujimori en Palacio de Gobierno, en el homenaje a los miembros del GEIN. No se iba a perder la foto, obviamente. Es importante para ella. Pero a diferencia de su hermano, que pone en Twitter una felicitación a su padre, ella a su padre no le dedica ni una línea. Como digo, mutis tweet. A cada rato habla en Twitter, ¿no? Cuando lo provoca. Nada. Estamos hablando de una persona que celebraba el 5 de abril. Estamos hablando de Keiko Fujimori, ¿no es cierto?, que decía que el 5 de abril fue el inicio de la pacificación del Perú, en el 2012. Ni una línea. Con lo cual reconoce que el GEIN, y fue al homenaje al GEIN, fue el que capturó a Abimael Guzmán y no su papá con Montesinos o el Grupo Colina. Y es un reconocimiento implícito, porque no ha dicho una palabra. Pero creo que es importante dejarlo anotado, como deja a Kenji en offside. Y lo deja en offside con otras armas que se están utilizando en el Congreso de la República. La primera, presentar un proyecto de ley para impedir que las personas que se abandonen una agrupación política puedan formar una nueva bancada. Eso es contra Kenji a la media, así, a la yugular. Y la segunda historia, que es muy importante a todos nuestros amigos en Chimbote, en Arequipa, en Puerto Maldonado, en Quillabamba, en Cusco, en Pucallpa, escuche bien lo que les voy a decir. El Congreso quiere prohibir los movimientos provinciales y regionales para las elecciones del 2018. ¿Qué significa esto? Que solo van a haber partidos nacionales y movimiento regional, más no provincial. ¿Ok? Entonces, usted que está preparando su lista provincial para la municipalidad, no va a poder presentarla. Tiene que negociar un cupo con un partido nacional. ¿Y quiénes son los partidos nacionales que tienen inscripción? No son muchos, son 14 me parece los que tienen inscripción hoy, pero los que están en el poder están en el Congreso de la República. Y como ellos son los partidos nacionales que están en el Congreso de la República, que son 6, ellos, o 7 si quieren ahora, ellos son los que parten el jamón. ¿Ah? La inscripción de la izquierda, ¿quién la tiene? La tiene Marco Arana. Usted que era de izquierda, ¿no?, provinciana, que cree en Verónica Mendoza, no tiene que ir a negociar con Marco Arana a ver si puede poner su lista. Usted que quería entrar con, qué sé yo, Peruanos por el Cambio, ¿con quién va a ir a conversar? Usted tenía su movimiento propio, pero ahora cree que con PPK puede entrar. Entonces tiene que venir a Lima a negociar con Gilbert Violeta, con Salvador Heresi. Claro, pues. Es un, discúlpeme, asco lo que están haciendo. Yo entiendo que efectivamente tenemos una atomización de la política local que no es nada buena para el país. Pero que 6 partidos en el Congreso, o 7, decían cómo se parte el jamón, y que obliguen a los movimientos provincianos a negociar con Lima y con las cúpulas de Lima,
a ver quién da más. Eso me parece lo más antidemocrático que puede haber escuchado. Es bien bravo, ¿ah? Sí. Y además rompe una tradición. Es verdad que esos movimientos, incluso los movimientos regionales, no tienen fiscalización económica de la OMP. Ajá. Eso es verdad. Es verdad que se arman y desarman, que no le dan continuidad, es verdad. Que no fortalecen a los partidos políticos nacionales, es verdad. Pero tú no puedes obligar a un grupo de una provincia o de un distrito a inscribirse en un partido nacional. Y esto los está forzando a eso. Se compele a las personas a militar en un partido, cuando en realidad no quieren militar en él. O se compele a estas personas a ser invitadas por ese partido, con el ánimo de reducir o desaparecer los movimientos provinciales. Yo no sé qué va a pasar en provincias, pero esta norma la quieren aprobar para las elecciones del 2018. O sea, la quieren aprobar ya. Así que les digo que se apuren, ¿ah? Y que se pongan mosca, porque muchísimos de los congresistas provincianos surgieron por movimientos provinciales o movimientos regionales. Y el día que se quieran ir, sobre todo Fuerza Popular, que solo tiene 11 militantes y el resto son invitados, 60 invitados, el día que se quieran ir, van a tener problemas. ¿Ok? Piénsela bien. Nos tenemos que ir a la pausa, tenemos 2 invitados buenísimos hoy día. Vamos a estar por teléfono con Humberto Jara. Él ha escrito un nuevo libro, entre la vasta bibliografía que tiene sobre el tema, sobre Abimael y el Sendero del Terror. La historia de Abimael Guzmán y la historia de Augusta Latorre en sus orígenes. Cómo se gesta a través de esta pareja todo el movimiento sendero. Y luego vamos a hablar de Corea del Norte, un tema rarísimo, ¿no? La gente me escribe y me dice, oiga, ¿por qué nos tenemos que pelear con Corea del Norte? No estábamos en su radar, no saben que existimos, ahora nos pueden disparar uno de esos misiles espantosos que tienen. Bueno, de eso vamos a hablar también en este programa. Ya regresamos. Volvemos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Retornamos 8 de la mañana, 18 minutos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hay preguntas en redes sociales. Sí, no, las preguntas, esta es tranca. La pregunta de Feliciano Farfán nos dice, señora Rosa María, ¿puede explicar qué cosa es maoísmo y qué es leninismo, pero en castellano, para que pueda entender el pueblo? Bueno, vamos a... La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola y bienvenidos, esto es A Pensar Más. Hoy miércoles 13 de septiembre. Rosa María, ¿cómo estás? Mucho mejor. No, estoy todavía un poco mal, pero hay que cumplir, pues el deber es el deber. Hay que salir adelante como hacen todas las mamás en el Perú, por favor. Hay que tomar todos los remedios que me han dado. Sí. Si me tomo todos los remedios que me han dado, me intoxico, ¿eh? Pero acá he traído un brebaje para animarme, ¿no? Y la verdad es que me acabo hace 2 minutos de meter un anestésico en la garganta, por lo tanto ya no siento tanto el dolor. Pero bueno, hay muchas novedades. Primero quería empezar con Maranguita, porque anoche ha habido nuevamente un motín, si se puede llamar así, porque son menores de edad, o si quieren una rebelión con toma de rehenes, que eran los mismos profesores, y las tomas aéreas hoy de Maranguita, hechas con dron, antes no se podía, ahora sí, dan cuenta de 2 patios completamente destrozados, donde han quemado colchones, han quemado mobiliario, y yo creo que una de las cuestiones más importantes que hace Maranguita es segregar. Es decir, de los 700 y tantos chicos que tienen, pues separa a los altamente peligrosos, y hay unos 70 que son altamente peligrosos. Tal vez esto pueda parecer una locura, pero tal vez la segregación tiene que ser mucho más radical. Y tal vez el Ministerio, esto depende del Poder Judicial, no del Ministerio Público ni del INPE, tendría que buscar otro local para poner a los irreductibles. ¿Por qué les explico esto? Porque en un penal de 700 internos, porque son jóvenes infractores, no son delincuentes, puedes tener desde un chico que ha robado un teléfono
no sé, que tiene todas las posibilidades de no volver jamás a la cárcel, hasta un chico que ya tiene varios asesinatos. Que es un sicario. Exactamente. Entonces, al separarlos, que está bien, ¿no es cierto? Tú logras mantener la paz y de hecho se ven patios absolutamente tranquilos, ¿no? Con su cancha de fútbol perfectamente normal. Pero la posibilidad de contagio, ¿no es cierto?, de unos a otros es lo grave. Al igual como sucede en los penales, ¿no es cierto? Los penales deberían tener un área para los delincuentes de 18 a 21 años, que sí tienen posibilidad de ser rehabilitados. El problema es el contagio, el contacto con otros que tienen más experiencia en el delito. Yo sé que no se puede, bueno, hay presupuesto, pero tal vez hacer unas medidas de segregación más efectivas, no sé, muros más altos, paredes separadas, ingresos diferentes, porque el problema es que rápidamente, ¿no es cierto?, el motín se va trasladando de un pabellón a otro. Y lo que tú tienes es que aislar a 70 personas, ponerles muchísima más seguridad, mucho más vigilancia, ¿no es cierto? Ayer ha habido suerte porque no ha habido ningún muerto ni ningún herido, pero hay daños materiales. Y el otro asunto, y eso tiene que quedar claro, es que el presidente del Poder Judicial ha dicho que los internos, estos muchachos, tenían algunas protestas que eran válidas. Bueno, entonces es que hay que estudiar eso. Si hay una situación de abuso interna, que suelen haberlas en estos establecimientos, pues eso tiene que informarse inmediatamente. Es decir, si un alumno, porque tienen que estudiar también, ¿no es cierto?, es abusado físicamente, psicológicamente, sexualmente, si se le niega algún tipo de alimentación, si no tiene acceso a la salud, etcétera, etcétera, ¿no es cierto?, y son reclamos válidos, ese va a ser en su juventud además el perfecto elemento que van a reclutar los más avesados, aun cuando tenga posibilidades de rehabilitación. Entonces, un tratamiento mucho más inteligente, porque estamos hablando con menores de edad. Ahí hay chicos desde los 14 años hasta los 18 años, incluso de 13 años, acusados de todo tipo de delitos. Entonces, un tratamiento más inteligente para que no pase lo que ha pasado ayer, ciertamente. Nosotros hemos tenido paz social en las cárceles de alta peligrosidad durante muchísimos años. Ya nos hemos desacostumbrado a los motines, pero motines en cárceles peruanas han habido y horrendos, con horrendos resultados, con muchísimas muertes. O sea, la matanza de los penales, atribuible al gobierno de Alan García, tiene más de 450 muertos, porque fueron fusilados, sobre todo en Lurigancho, como comentábamos el otro día. Pero recordamos el motín del Sexto. Tú no habías nacido, creo que tampoco. Sí, era muy pequeño. Fue terrible. Y además fue terrible por las implicaciones éticas que tuvo para el periodismo, porque fue un motín que se transmitió en vivo. Así es. Y no debió transmitirse en vivo. No debió transmitirse en vivo porque los amotinados sabían que los estaban viendo en televisión. Entonces ejecutaban a sus víctimas para demostrar su ferocidad, su nivel de ser sanguinario, porque sabían que estaban saliendo en vivo a nivel nacional. Entonces es una gran lección no darle pantalla a quien está cometiendo un delito en el acto, ¿no?, en vivo, sino postergar para unas horas después lo que pasó. Pero el periodismo peruano en ese momento pues no tenía, creo que, reflexión ética para entender qué es lo que pasaba. Entonces, que estos motines sirvan para hacer una evaluación clara al Poder Judicial, y eso mucha gente no lo sabe. Maranguita no depende del INPE, ni de la policía, depende directamente de la Corte Suprema. Es increíble. La Corte Suprema tiene por ley la responsabilidad de administrar los centros de rehabilitación, resocialización de menores de edad, tanto de niños como niñas, jóvenes, adolescentes y señoritas. Entonces, con las señoritas nunca ha habido problema, pero con los jóvenes sí. Obviamente los vecinos de San Miguel quieren que Maranga se mude. Lamentablemente, todos quieren que Maranga se mude. No, es un poco como la zona rosa, ¿no? Tú le preguntas a la gente, ¿usted está de acuerdo con una zona rosa? Sí, por supuesto. ¿Quiere que la pongan en su barrio? No. Entonces, ¿dónde la ponemos? ¿No? Igual pasa con los terroristas que están saliendo en libertad. ¿Usted quiere que un terrorista viva en su barrio? No. Pero si ha cumplido su pena, tiene que salir en libertad. Bueno, pues sí, se ha cumplido su pena. ¿Y a dónde va a vivir? En Marte. ¿Se dan cuenta? Hay cosas que queremos que sucedan, pero que no nos gustan que pasen cerca a nosotros, que pasen en otro sitio. ¿Okay?
Esa es una reflexión importante para iniciar este día. La otra cuestión de la que tenemos que hablar es que, bueno, no sé a dónde va a ir la educación peruana. Ya Fuerza Popular ha acordado anoche, por amplia mayoría, en su reunión donde corta el jamón, donde decide qué es lo que va a pasar en realidad, que la ministra Martens va a ser censurada, con lo cual su censura está cantada.